A partir de hoy vamos a comenzar un estudio que he denominado La larga despedida. Lo he dividido en 5 partes. Está basado en Hechos capítulo 20, versículos 17 en adelante. Como introducción, antes de comenzar nuestro estudio de hoy, quiero contarles algo interesante que ha pasado. Como ustedes saben, el estacionamiento de nuestra iglesia se congestiona los domingos por la mañana, y de hecho, eso es un gran testimonio para nuestra ciudad. Algo está sucediendo aquí seguramente. Bueno, un amigo de nuestra iglesia me contó la historia de uno de sus compañeros de trabajo que tuvo que trabajar un domingo por la mañana, en vez de poder asistir a su propia iglesia local. El amigo se estaba sintiendo culpable de trabajar un domingo a la mañana y además se dio cuenta de que estaría manejando por el camino de nuestra iglesia. Miró su reloj y pensó, «Oh, no, me voy a quedar atorado en el estacionamiento allí por todo el congestionamiento de autos que hay durante 15 minutos seguramente». Sin embargo, para sorpresa de él, estábamos teniendo una reunión al aire libre en el terreno donde estaba ubicado nuestro edificio nuevo. Construimos un escenario en nuestra propiedad y esa mañana todos fuimos a broncearnos. Todos tuvimos la reunión. Este hombre conduce por nuestra iglesia y ve, con excepción de 2 o 3 autos, el estacionamiento estaba vacío. Inmediatamente pensó, «¡Oh, no! ¡El rapto!». El lugar estaba desolado y pensó, «He sido dejado atrás». Creo que la moraleja de la historia es que ya sea que haya un congestionamiento de autos o un estacionamiento totalmente vacío el domingo por la mañana, te sorprenderías al conocer qué tipo de mensaje le da a las personas que pasan manejando por ahí. El mensaje del apóstol Pablo ha sido claramente comunicado a la ciudad de Éfeso. Por casi 3 años, él ha servido en la ciudad estableciendo la iglesia y desarrollando líderes. Ahora, en Hechos capítulo 20, Pablo da su despedida a los amados ancianos. Es una larga despedida. De hecho, es la única vez que Lucas registra el mensaje de Pablo a los cristianos para nosotros. Ningún otro sermón a los cristianos es registrado para nosotros, sino este solo. Y por esta simple razón, es un estudio fascinante. Su mensaje a los cristianos, especialmente los líderes de la iglesia, es uno de los momentos más transparentes y emocionales en la vida de Pablo, y está registrado en el Nuevo Testamento. Si piensas que un hombre maduro es alguien que nunca comparte lágrimas, entonces no estás preparado para lo que estás a punto de aprender. Si crees que un verdadero hombre nunca debería tornarse emocional o amoroso o afectuoso hacia los demás, entonces no estás preparado para lo que Pablo nos va a decir. Si piensas que un cristiano maduro es alguien que se mueve estoicamente por la vida, que nunca se inquieta ni se preocupa por los problemas o por las personas, entonces no has experimentado la vida como el apóstol Pablo. En su primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 16, Pablo escribió así: «Por tanto, os ruego que me imitéis». Literalmente, él está diciendo, imiten mi vida. Más aún, si crees que un cristiano maduro es alguien que siempre está al tanto sobre lo que Dios está haciendo en su vida, alguien que siempre está seguro sobre lo que Dios tiene reservado y por qué Dios está haciendo lo que está haciendo, entonces no estás preparado para escuchar el mensaje de Pablo. Lo que Pablo nos provee en esta larga despedida no es nada menos que una exposición sobre la vida cristiana, sobre el carácter del cristiano y sobre lo que es y cómo suena el cristianismo. Vamos a ver en este estudio 4 elementos sobre el cristianismo efectivo. Hoy veremos algunos versículos de la larga despedida de Pablo, y mientras trabajamos a través de ellos, sacaré de ellos 4 elementos sobre el cristianismo efectivo. Con eso, quiero decir que el cristianismo es total y distintivamente como Cristo. Por lo tanto, reunámonos en nuestro estudio a través de este libro de acción en el capítulo 20. Miremos Hechos, capítulo 20, versículo 17, donde dice: «Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia».
En nuestro próximo estudio nos concentraremos en el desafío y en la responsabilidad que Pablo entrega a los ancianos o el presbuteroi. Estos son los líderes y administradores de la iglesia, quienes han de advertir al cuerpo sobre los falsos maestros que buscan engañar al cuerpo. También están para proteger al rebaño de lo que Pablo llama en el versículo 29, los lobos rapaces que buscan destruir al rebaño. Dicho sea de paso, en este pasaje descubrimos la agenda de Satanás, el enemigo de la verdadera iglesia. Rota entre los intentos para destruir y, cuando no puede destruir, para engañar. Aquellos a los que no puede engañar, él los intenta destruir, y así continuamente. Observaremos esto con mayor atención más adelante. Ahora miremos el versículo 18. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. En otras palabras, él le está diciendo: ustedes, ancianos, han sido capaces de observarme cuidadosamente durante 3 años. Esta es otra manera de decir, si alguno conoce al verdadero Pablo y cómo Pablo obra y por lo que Pablo se conmueve y por lo que se preocupa, esos son ustedes, ancianos. Por lo tanto, ¿qué han observado los ancianos? Continuemos desde el versículo 19 al 21. Dice: sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ese es el final de la oración, una de las típicas y largas oraciones de Pablo. Esta oración es un resumen de Pablo sobre el pasado. Pablo dice: me han observado durante los últimos 3 años sirviendo al Señor. La palabra sirviendo podría ser traducida como un sustantivo para poder significar el esclavo del Señor. Él se consideraba a sí mismo como un esclavo de Cristo o un doulos en el griego, lo cual significa siervo. Este era alguien que se unía voluntariamente a una familia para un servicio de por vida, nunca para ser propietario de alguna cosa u obtener otra cosa, sino lo que el dueño de la casa le daba. Ese era el modo en el que Pablo se veía a sí mismo, como un siervo ligado a la familia de Dios. Pablo escribió en Romanos capítulo 1, versículo 1, Pablo, siervo de Jesucristo. En Gálatas 1:10, Pablo, siervo de Jesucristo. En Filipenses 1:1, Pablo, siervo de Jesucristo. Por lo tanto, ¿cómo se desempeñaba Pablo como siervo de Cristo? Permíteme compartirte 3 maneras de cómo Pablo se desempeñaba como siervo de Dios. El primer elemento del cristianismo efectivo es una perspectiva estable. Miremos nuevamente el versículo 19 en su primera parte. Dice: sirviendo al Señor con toda humildad. Primero que todo, Pablo dice: sirvo al Señor con toda humildad. Ahora, espera un segundo. Eso suena como algo muy orgulloso, como para decir: hombres, ustedes han visto cómo he servido al Señor con toda humildad. ¿No prueba esa declaración que Pablo era orgulloso? ¿Cómo puede una persona decir que sirve al Señor con toda humildad y no estar promocionándose a sí mismo al mismo tiempo? Muchas veces pensamos eso, tal vez. La palabra para humildad es una palabra compuesta. De hecho, humildad es una palabra tan larga que no intentaré pronunciarla, y mucho menos para herir mi orgullo. 15 letras componen a esta palabra. Significa, por un lado, reconocer tus propias debilidades personales, y sin embargo, por el otro lado, reconocer el poder de Dios. Esa es la verdadera humildad. Un reconocimiento de que lo que Jesucristo dijo sobre nosotros es verdad. Jesús dijo, como se registró en Juan capítulo 15, versículo 5a, nuestra necesidad de Jesucristo no es parcial, sino que es total. Nuestra necesidad por su poder no es intermitente, sino que es permanente.
La verdadera humildad bíblica no es nada más ni nada menos que el reconocer cuán necesitados estamos y cuán grande es Dios. Pablo dice, he servido al Señor con un entendimiento agobiante de que yo dependía totalmente de su poder para un ministerio efectivo. Por lo tanto, el primer elemento de un cristianismo efectivo, entonces, es una perspectiva estable. Dicho sea de paso, la persona que va por todos lados diciendo, oh, yo no soy nada, yo no puedo hacer eso, no puedo enseñar en esa clase o servir al Señor en esa área, no soy nadie, no es una persona humilde. Es, en realidad, una persona muy orgullosa buscando alistar auspiciantes en su hambre de cumplidos por su autocompasión. Entonces, el primer elemento del cristianismo efectivo es una perspectiva estable, servir al Señor con toda humildad. Pero el segundo elemento de un cristianismo efectivo es un espíritu sensible. Pablo dice en segundo lugar que sirve como el siervo de Cristo con la siguiente sorprendente expresión en el versículo 19, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas. Pablo caracterizó su ministerio en Éfeso como un ministerio de emoción resultando en lágrimas. ¿Qué fue lo que hizo llorar al mayor apóstol y al más grande defensor de la soberanía de Dios? Otros versículos derraman luz para nosotros y nos revelan que Pablo estaba profundamente conmovido de por lo menos 3 cosas. Permíteme que te las comparta. Pablo lloró por la pérdida de los incrédulos. Romanos capítulo 9, versículos 2 y 3 registran la gran tristeza y el continuo dolor en el corazón de Pablo. ¿Por qué? Porque como escribió en el versículo 3a, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos. Imagina, él sentía tal profundo remordimiento por su nación judía, la cual no era salva, que hubiera estado dispuesto a intercambiar su lugar en el cielo por la eternidad de ellos en el infierno. Y derramó lágrimas de dolor sobre sus almas perdidas. Pero también Pablo lloró por los creyentes rebeldes y pecadores. En 2 Corintios, capítulo 2, versículo 4, Pablo escribió, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Pero también Pablo lloró por la vulnerabilidad de la iglesia ante los enemigos del Evangelio. En Hechos, capítulo 20, desde el versículo 29 al 31, los cuales estudiaremos en mayor profundidad, Pablo escribió, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Pablo invirtió en la iglesia su propia alma, bañando sus enseñanzas con lágrimas. Te pregunto, ¿has llorado alguna vez por amor a la iglesia? A fin de vivir efectivamente un cristianismo verdadero, tú y yo debemos ser estables en nuestra perspectiva, sin embargo, sensibles en nuestro espíritu. En tercer lugar, debemos ser abnegados en perseverar. Observemos nuevamente el versículo 19 de Hechos capítulo 20. Dice así la palabra de Dios, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Las mismas palabras por las que Pablo estaba llorando y deseando intercambiar su seguridad por su destrucción, estaban intentando extinguirlo. Pablo sintetizó en un pasaje casi increíble sus pruebas. En 2 Corintios capítulo 11, versículos 23 al 28, él despliega las cosas que ha sufrido. Él dice, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más,
en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Pablo, seguramente Dios no hubiera permitido tal sufrimiento, seguramente Él no te hubiera puesto en todo eso, pero Dios lo hizo. Me pregunto, ¿cómo fue que Pablo no solo sobrevivió, sino que también perseveró abnegadamente? En la misma manera en que James Calvert, un joven misionero, un pionero, perseveró. Él y su equipo fueron guiados a ministrar entre los caníbales de las islas Fiji. Mientras se encontraban en la ruta, el capitán del barco trató de disuadirlo. Finalmente, llorando con desesperación, dijo: «Hijo, vas a perder tu vida y las vidas de aquellos que están contigo si van allí». Calvert contestó: «Moriremos antes de venir». ¡Qué tremendo! Recuerda, estamos pensando en 4 elementos sobre el cristianismo efectivo. El primer elemento del cristianismo efectivo es una perspectiva estable. Hablamos de la humildad. El segundo elemento de un cristianismo efectivo es un espíritu sensible. Hablamos de las lágrimas. El tercero, debemos ser abnegados en perseverar. Hablamos de las pruebas. El cuarto, la perseverancia abnegada, lleva al último elemento de un cristianismo efectivo, el cual es un ministerio constante. Pablo continúa diciendo en los versículos 20 y 21 de Hechos capítulo 20, «Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo». Observa el versículo 27, «Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios». Dicho de otra manera, existía una razón para querer retener parte de la verdad, porque a veces la verdad no es sólo dolorosa de escuchar, sino que es dolorosa para entregar. Sin embargo, Pablo dice: «No he tirado ningún golpe». De hecho, a pesar de la incomodidad personal, Pablo entregó todo el consejo de Dios, la verdad que demandaba arrepentimiento del pecado y la fe en Jesucristo, la verdad de que convertirse en un cristiano significaba un cambio radical en la posesión. Una vez perteneciste a ti mismo, a tus deseos, tus planes, tu voluntad. Ahora eres un siervo de Cristo para hacer su voluntad y cumplir con sus planes. Pero Pablo no solo permaneció constante en el ministerio a pesar de la incomodidad personal, sino que a pesar del prejuicio de la cultura, el versículo 21 nos dice que Pablo entregó la verdad a los judíos y a los gentiles. Eso se oponía a la cultura del judaísmo de su época, una cultura que consideraba a los gentiles personas corruptas y contaminadas. Sin embargo, no es así en la Iglesia. El terreno fue nivelado para todos. El tan conocido líder hindú Mahatma Gandhi escribió un hecho interesante en su autobiografía. Durante su época de estudiante en Inglaterra, fue profundamente conmovido al leer los evangelios y consideró seriamente convertirse al cristianismo. ¿Puedes imaginar la diferencia que Gandhi hubiese podido hacer para Cristo en la India al convertirse del hinduismo al cristianismo? Escribió que parecía evidente que desde los evangelios el cristianismo le ofrecía una verdadera solución al sistema de castas que dividía al pueblo de la India. Por lo tanto,
Un domingo por la mañana, Gandhi asistió a las reuniones de la iglesia y decidió preguntarle al ministro para que lo instruya acerca de la salvación. Pero cuando Gandhi entró al santuario, los sugieres se negaron a darle un asiento y le dijeron que debería irse a otro lugar para adorar con su propio pueblo. Gandhi se fue y nunca más regresó. Él escribió esto: si también los cristianos tienen diferencias de castas, entonces mejor permanezco un hindú. Edwin Markham escribió este poema. Algunos dibujan un círculo que dejan a los hombres afuera. La raza y la posición es lo que ellos desprecian, pero Cristo en amor los busca para ganar. Él dibuja un círculo que los pone adentro. Ahora, en la exposición que hace el apóstol Pablo, vamos a ver enfrentando el futuro. Pablo cambia desde el mirar al pasado a enfrentar el futuro. Permíteme dar 2 puntos sobre lo que dirá. Pablo se va con un camino incierto delante de él. Pablo se va con un camino incierto delante de él. Miremos, por favor, los versículos 22 al 24. Dice la palabra de Dios: ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Hasta ahí la porción de la palabra. ¿No es eso alentador? ¿Notaste el hecho de que aún el mayor apóstol, aquel que fue escogido por Dios para introducir a los gentiles a la gloria del Evangelio, no conoce los detalles de su futuro? Observa nuevamente el versículo 22a. Voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Su camino es tan incierto como el tuyo. Tenemos el concepto erróneo de que cuando uno firma para ser un cristiano efectivo, un siervo del Dios viviente, Dios despliega la alfombra roja y dice: bienvenido. Ahora para mis siervos, aquí está lo que voy a hacer. Esto es lo que estarán haciendo la próxima semana, y esto es lo que va a suceder a la vuelta de la esquina. Ser un siervo de nuestro Señor puede significar obedecer sin comprender, confiar sin siquiera ver el futuro. Pablo se va con un camino incierto delante de él. Pero enfrentando el futuro, no solamente Pablo se va con un camino incierto delante de él, sino que también Pablo se va con una conciencia limpia dentro de él. Observa los versículos 25 y 26. Dice así la palabra de Dios: y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Pablo parece ilustrar la analogía del guardián de Ezequiel, capítulo 33, versículos 1 al 6. El guardia era responsable de soplar la trompeta de alerta cuando se enfrentaban a un peligro. Una vez que sonaba su advertencia, ya no era más responsable por las vidas de la gente que él había sido escogido para advertir. Pablo dice: en efecto, he sonado la advertencia del juicio venidero de Dios. He anunciado el Evangelio de la gracia de Dios. Todo Éfeso lo ha oído. ¡Qué desafío para nosotros es el ejemplo de Pablo! Como una iglesia en una ciudad que necesita oír, como individuos con familias, amigos, compañeros de trabajo y compañeros de estudios que están necesitando oír de nosotros. ¿Puedes imaginar una entrevista a Pablo? Escuchemos a una en aquel desembarcadero. Imaginemos que alguien de una organización o de una revista cristiana llega con cámaras y luces. «Hey, Pablo, ¿puedo entrevistarte antes de que te vayas?» «Creo que sí». «Dinos, Pablo, acabas de finalizar un exitoso ministerio en Éfeso. Has abierto iglesias que están floreciendo. Cientos de personas ahora creen en Jesucristo. También hemos oído que has escrito algunas cartas para la gente en Corinto y en Roma mientras estabas aquí.
Nos gustaría hablar para registrar los derechos de autor de aquellas cartas. Pablo, te podrías jubilar siendo rico. ¿Qué dices? No estoy interesado en vender lo que el Espíritu de Dios me llevó a escribir. Los derechos de autor le pertenecen a él. O bueno, para nuestro artículo, ¿cómo resumirías tu ministerio en Éfeso? Entendemos que literalmente cada persona de esta ciudad escuchó tu predicación y enseñanza en algún momento. Pablo, eres un nombre familiar. Si pudieras resumir en tan solo 2 palabras tu exitoso ministerio aquí, ¿cuáles son las 2 palabras que escogerías? 2 palabras. Eso es fácil. Lágrimas y pruebas. ¿Qué fue lo que has dicho? Lágrimas y pruebas. Esas 2 palabras capturaron los últimos 3 años. Pablo, podrías cambiar eso un poco. Tú sabes, podrías cambiarlo por emoción y éxito, o salud y riquezas. Vamos, Pablo, estamos intentando que las personas sirvan al Señor igual que tú. Esto no se verá muy bien. ¿Puedes cambiar algo? No cambiaría aquellas 2 palabras, pero puedo agregar 2 más. ¡Grandioso! ¿Cuáles son esas palabras? Incertidumbre y al mismo tiempo urgencia para continuar. Así terminaría esta entrevista imaginaria que le haríamos a Pablo. Pero llegando a la aplicación, déjame cerrar con 2 declaraciones. 2 características de los cristianos efectivos son: están dispuestos a pararse por la verdad sin tener en cuenta nada que venga de afuera. Segundo, están dispuestos a seguir al Espíritu a pesar de no tener ninguna garantía. Fue simplemente la pasión de Pablo por compartir el Evangelio de la gracia de Dios, aun cuando el Espíritu de Dios no llenaba todos los blancos, aun cuando el Espíritu de Dios no iluminaba su camino, sino solo unos pasos a la vez. Pablo seguiría adelante. Louis Pasteur, el pionero de la inmunología, vivió en una época cuando miles de personas morían cada año de rabia. Pasteur había trabajado durante años en una vacuna. Estaba planeando experimentar en sí mismo cuando un niño de 9 años llamado Joseph Meister fue mordido por un perro rabioso. La mamá del niño sabía acerca de Pasteur y le rogó que usara la vacuna en su hijo, aun a pesar de que todavía no había sido aprobada. Pasteur estaba convencido de que su vacuna funcionaría y por lo tanto inyectó a Joseph durante un periodo de 10 días, y el niño vivió. Décadas después, antes de que Pasteur muriese, él hizo los arreglos finales para su entierro y para su lápida. De todas las cosas que Louis Pasteur podría haber grabado en su lápida, él simplemente pidió 3 palabras. Joseph Meister vivió. Él consideraba eso su mejor legado. Su trabajo había causado que alguien sobreviviera a los efectos de la enfermedad. Nos preguntamos, ¿podemos ser menos apasionados al ver que a las personas que están amenazadas por la infección del pecado se les está dando el antídoto, el Evangelio de Jesucristo? Cuando todo esté dicho y hecho, eso será nuestro mejor logro. En presencia de lágrimas y pruebas y artículos que no venderán muchas revistas, el Evangelio que entreguemos y las vidas que vivamos son el legado de aquellos que se llaman a sí mismos siervos de Cristo.